ser obediente. Tienes que ser obediente. Tienes que ser obediente. Y así papito Dios te amará. Tienes que ser obediente. Tienes que ser obediente. Tienes que ser obediente. Y así papito Dios te amará. Si obedeces a papito y a mamita a la vez, las cosas nunca más te salgan al revés. Tu hermanito y hermanita podrán ver en ti el ejemplo que ellos van a seguir. Tienes que ser obediente. Tienes que ser obediente. Tienes que ser obediente. Y así papito Dios te amará. De mañana te levantas y te pones a orar, y te alistas a la escuela para ir a estudiar. Muy juicioso tú te pones después a repasar, y así papito Dios te amará. Tienes que ser obediente. Tienes que ser obediente. Tienes que ser obediente. Y así papito Dios te amará. Y ahora todos los niños van a repetir conmigo el obedecedario. Recuerda, 1, 2, 3. Obedece, obedece, obedece. Son 4 letras que tienes que aprender. Obedece, obedece, obedece. Son 4 letras que tienes que aprender. A tu abuelito y abuelita debes respetar. A tu tío y a tu tía debes también amar. Hazle caso en todo lo que ellos te puedan decir. Y así papito Dios te amará. Tengo que ser obediente. Tengo que ser obediente. Ahora yo soy obediente. Y así papito Dios me amará. ¿Se lo prendieron? Obedece. Vamos a hacerlo otra vez. Obedece, obedece, obedece. Son 4 letras que tienes que aprender. Obedece, obedece, obedece. Son 4 letras que tienes que aprender. Tengo que ser obediente. Tengo que ser obediente. Ahora yo soy obediente. Así papito Dios me amará. Hola amiguitos, muy buenos días. Me da mucha alegría estar nuevamente aquí con ustedes en nuestra escuela dominical de la Iglesia El Shaddai. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaron esta semana? Yo sé que la pasaron muy, pero muy bien en compañía de papá y de mamá. Oigan, amiguitos, ¿y saben qué? Los sigo extrañando mucho, pero ya pronto podremos estar nuevamente para vernos, saludarnos y darnos un, pero muy fuerte abrazo. Bueno, como estamos en nuestra escuela dominical, hoy vamos a continuar aprendiendo de nuestro libro más, pero más importante, que es la Biblia. Es un libro maravilloso, el cual nos enseña sobre la palabra de Dios. Ya lo hemos visto en otras clases, pero el día de hoy vamos a aprender de un nuevo tema. Yo sé que les va a encantar porque es algo muy importante que ustedes deben de aprender en casa, pero sobre todo algo importante que nos marca nuestro Padre Celestial en la palabra, que está en este libro importante que es la Biblia. Pero antes de decirle el nombre de nuestro tema,
Vamos a orar a nuestro Padre Celestial por la semana que nos dio. Vamos a darles gracias por los alimentos, por los días felices. Pero si estuvimos tristes, también vamos a dar gracias a nuestro Dios. Bien, amiguitos, allá en casita vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar los ojos y vamos a orar a nuestro Padre para que a través del Espíritu Santo nos pueda guiar, nos pueda ordenar y ser esos niños buenos delante de Él. Cerramos nuestros ojitos y decimos: amado Dios, hoy queremos darte gracias. Gracias porque nos has cuidado durante toda esta semana. Muchas gracias, Dios, porque eres un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios maravilloso. Quiero pedirte, Señor, que en esta mañana guíes mi corazón para aprender de tu palabra, para ser un niño bueno, para amarte cada día más. Abre mi mente, abre mi corazón, Señor, para entender tu palabra, pero sobre todo para ser hacedor de tu palabra, Señor. Quedo delante de ti, mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amiguitos. El día de hoy, el tema con el cual vamos a aprender en el libro, que es la Biblia, se llama la obediencia. ¿Saben lo que es la obediencia? Bueno, Dios en este libro, que es su palabra, nos enseña muchos versículos en algunos libros de la Biblia que hablan de la obediencia. La obediencia es un valor muy importante que debemos de aprender, sobre todo nosotros que estamos pequeños. Bien, la primera parte que quiero enseñarte es que hoy vamos a aprender que la obediencia es un valor importante. Además, que la obediencia es hacer lo recto. La obediencia es hacer lo correcto. Pero sobre todo es algo que nuestro corazón y nuestra mente nos debe de guiar a través del Espíritu Santo. Dios nos va a guiar para ser niños obedientes. ¿Y cómo voy a lograr ser un niño obediente? Bueno, la palabra de Dios es la que nos alimenta. La palabra de Dios es la que nos guía. Y la palabra de Dios es la que nos limpia, nos redarguye, nos alimenta para ser niños obedientes. Ha de decir, hermana Nora, ¿qué es la obediencia? Bueno, la obediencia es cuando papá nos pida algo y debemos de obedecer, hacer las cosas rápido, sin demorar. O a veces también cuando mamá nos dice que nos portemos bien. Esa es una forma de ser obediente con mamá. O cuando papá nos pide que estudiemos. Es otra forma de obedecer a papá. Pero hay algo importante, mis niños, que también a la persona que debemos de obedecer es a nuestro Padre Celestial. Vamos a obedecer, ¿cómo? Leyendo su palabra, pero no únicamente leerla y memorizarla, sino también poniéndola en práctica. Y han de decir, bueno, ¿cómo? Nuestro libro importante nos enseña en uno de sus libros que se llama Colosenses. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 20, nos habla, ahí nos dice, hijos, obedezcan, ¿sí?, a vuestros padres en todo,
porque esto agrada al Señor. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Vean cómo a través del versículo de Colosenses, nuestro Padre Celestial nos manda a obedecer a nuestros padres terrenales, papá y mamá. Amiguito, debemos de obedecer, porque por eso, si no obedecemos, papá y mamá se ponen tristes y además se enojan con nosotros y por eso ponen una disciplina o un castigo. Si ustedes obedecen, papá y mamá estarán felices, pero si no obedecen, papá y mamá estarán tristes. Pero ¿saben quién más? Nuestro Padre Celestial va a estar triste si nosotros no somos niños obedientes, que obedezcamos a papá y a mamá. Entonces dice obedecer. Este es el primer versículo que nos habla en Colosenses 3:20. Recuerden que debemos de recordar. Muy bien. También nos habla que vamos a obedecer a papá y a mamá, pero nosotros que amamos a papá y a mamá debemos de ser niños justos, niños honestos. Voy a ser justo como obedeciendo a papá, amándole a papá y sobre todo hacer las cosas bien, no decir mentiras, porque eso no agrada ni a papá ni a mamá ni a nuestro Padre Celestial. Hay ocasiones que a veces papá, sin ninguna mala intención, nos dice: si viene a buscarme a alguien, dile que no estoy. Eso no es obedecer, eso es decir mentiras. Y nosotros, si obedecemos, no debemos de decir mentiras. Así que papá y mamá nos van a enseñar a obedecer, a hacer lo correcto, a ordenarnos, a portarnos bien. Bueno, otro versículo muy importante de la Biblia que nos habla de la obediencia lo tenemos en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 1. Ahí también nos habla y dice: hijos, obedezcan en el Señor. ¿Quién es el Señor? Pues nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Y dice a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Vean que la obediencia es parte de ser personas justas, ser personas nobles, humildes. Si obedecemos, Dios nos va a hacer niños felices. Dios nos va a hacer niños muy buenos. Y esto agrada a nuestro Padre Celestial. Así que miren, en este otro libro de la Biblia, que es Efesios, en el capítulo 6, versículo 1, hijos, obedezcan en el Señor. ¿Quién es? Nuestro Dios. A sus padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Muy bien. ¿Pero qué creen? No únicamente vamos a ser obedientes obedeciendo a papá y a mamá. Porque lo debo de hacer. No, porque los amo. Si yo amo a papá y a mamá, voy a ser un niño obediente. Y así como amo a papá y a mamá, voy a amar a mi Padre Celestial. Por lo tanto, voy a ser obediente de corazón a mi Padre Celestial. ¿Cómo? Leyendo su palabra, orando, aprendiendo de su palabra, siendo un niño bueno, siendo un niño justo, siendo un niño humilde, amando a mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo?
mi hermano, mi amigo, mi amiga, mi abuelito y mi tío. Si yo soy un niño que ama, voy a ser un niño bueno, un niño obediente. ¿Y qué creen? Nuestro Padre, allá en Juan 14, otro libro de la Biblia, también nos manda, dice que le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra. El que me ama obedecerá mi palabra. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, vamos a obedecer su palabra. ¿Cuál es su palabra? La que está escrita en la Biblia, en el libro más importante. El que me ama obedecerá mi palabra. Está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23. Oigan, si amamos, vamos a obedecer. Amo a mi Padre Celestial. Amo a mamá, amo a papá, amo a mi familia, amo a mis amigos. Por lo tanto, voy a ser un niño obediente. Pero la Biblia también nos habla de obedecer a las autoridades. ¿Y quiénes son las autoridades? Bueno, nuestras autoridades, nuestro gobierno, papá y mamá obedecen las reglas, las normas que marcan nuestras autoridades. Ellos también obedecen y papá y mamá son nuestro ejemplo. Y si ellos son obedientes a nuestro Padre Celestial, también son obedientes a nuestras autoridades. ¿Cómo? Papá y mamá trabajan para que nosotros tengamos juguetes, para que tengamos comida, para que tengamos nuestra casa. Y entonces, si papá y mamá obedecen a las autoridades, son personas buenas, son personas justas y honestas. ¿Y dónde creen que aprendemos esto? En otro versículo de nuestra Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, que dice: porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas, ¿sí? Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Dios constituye a las autoridades, a nuestro gobierno. Por lo tanto, papá y mamá también obedecen, siguen las reglas, siguen las normas. Y si papá y mamá obedecen, nosotros también vamos a obedecer. ¿Por qué? Porque también nosotros vamos a la escuela y tenemos un maestro o una maestra y debemos de obedecer a nuestras maestras. Vean qué hermoso cómo aprendemos de la palabra de nuestro Dios. Vean cómo en cada libro hay un versículo que nos enseña, que nos invita a que seamos niños obedientes, niños justos y niños que siguen las reglas. Y si somos buenos, nos irá bien en la vida. Y si somos buenos y obedientes, nuestro Padre Celestial nos ama. Porque, ¿qué creen? Si no obedecemos, tendremos las consecuencias. Nos irá mal y nosotros no queremos que nos vaya mal. Entonces nuestro Dios se pone feliz cuando somos obedientes, porque Él nos ama. Y como Él nos ama, quiere que seamos niños obedientes. Y aquí en la tierra, papá y mamá también nos ama. Por lo tanto, ellos nos enseñan a ser obedientes. Vean qué hermosa es la palabra de Dios, cómo nos enseña y nos instruye a ser niños obedientes.
¿Qué les pareció lo que aprendimos el día de hoy, amiguitos? Hoy aprendimos a ser obedientes y vimos en 3 libros de la Biblia, en Colosenses 3:20, en Efesios 6:1 y en Juan 14:23 y en Romanos 13:1. Vean, estos 4 libros de la Biblia nos hablan de lo importante de obedecer a nuestro Padre Celestial porque lo amamos, a papá y a mamá porque los amamos. Qué hermoso, ¿verdad? Y entonces, amiguitos, no olviden obedecer a papá y a mamá, pero sobre todo a nuestro Padre Celestial, porque Él nos ama y nosotros le amamos. ¿Qué les pareció? Bueno, fue un gusto estar nuevamente este domingo con ustedes. Espero que sigan viendo mis videos y recuerden, aquí en la Iglesia El Shaddai, con la hermana Nora, cada domingo nos vemos para aprender más de la palabra de Dios y sobre todo para ser niños buenos, niños obedientes, pero sobre todo niños que amemos a Dios con todo nuestro corazón para que nos vaya bien en la vida y seamos niños justos, niños llenos del Espíritu Santo, para que sea el que nos guíe y el que nos ordene a ser obedientes y por lo tanto seremos niños felices. Bueno, amiguitos, vamos a orar para despedirnos. Recuerda leer la palabra de Dios. Hoy vimos 4 versículos nuevos en nuestra Biblia. Cerramos nuestros ojos y oramos a nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias por la palabra que hoy he aprendido. Gracias, Señor, porque a través de ella me estás enseñando a ser un niño obediente. Ayúdame, Señor, ayúdame.